Soy Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, y quiero agradecer al colega Luis Galeano y a la sociedad civil nicaragüense por invitarme a este importante espacio sobre los desafíos del periodismo. Primero debo decir que hacía años que no había tanto retroceso en materia de libertad de prensa en nuestras Américas como en el último año. Basta un ejemplo para darnos cuenta de este desquicio. En estos primeros 5 meses del año, 18 periodistas han sido asesinados. 11 en México, 3 en Haití, 2 en Honduras y 1 en Chile y otro en Guatemala. Este es nuestro mayor desafío en especial porque los sistemas de protección para periodistas como en México y en Honduras no están funcionando. Los gobiernos no los dotan de los recursos que necesitan para funcionar. Y si a esto le sumamos que los sistemas judiciales permiten altos porcentajes de impunidad, estamos frente a una tormenta perfecta. Y otro caso ejemplifica este problema. En Colombia, antes de fin de año, 9 casos de asesinatos van a prescribir. En estos últimos meses también nos enfrentamos al reinicio de la censura y a la persecución contra periodistas y medios independientes, como ocurre en Cuba, en su Nicaragua y en Venezuela, cada vez que la población quiere manifestarse en forma crítica contra los dictadores. Las agresiones incluyen el encarcelamiento de 8 comunicadores, 6 de ellos en Nicaragua, y desde Nicaragua 75 periodistas han sido forzados al exilio debido a esa persecución. En nuestra reciente misión a Washington la semana pasada, dimos a conocer una resolución junto con 27 otras organizaciones nacionales e internacionales de prensa. Pedimos que los organismos multilaterales de asistencia condicionen la ayuda no humanitaria del gobierno de Nicaragua hasta que libere a los presos políticos, como en los casos de Miguel Mora, Miguel Mendoza y Jaime Arellano, y a los miembros del directorio de la prensa, Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holman. También pedimos que el gobierno devuelva las instalaciones de la prensa, confidencial y 100% noticias, y que permita el regreso de medios y periodistas desde el exilio y ofrezca garantías para su labor, como exige la Carta Democrática Interamericana. Y además de reclamar por esas confiscaciones, también pedimos la devolución en Venezuela de las instalaciones del Nacional, robadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Yo diría que otro problema grave en esos 3 países también se registra en El Salvador. Se trata de la vigilancia digital o el uso del gobierno, por ejemplo, de Nayib Bukele, del software Pegasus para vigilar a periodistas y medios de comunicación. En estos países, los gobiernos controlan el Internet y utilizan el bloqueo para censurar a los periodistas y a los ciudadanos. Otro foco de atención muy importante es la multiplicación de estigmatizaciones presidenciales, practicada en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Perú y México. Y el grave riesgo, como ocurre con Manuel López Obrador en México, es que esa prédica del descrédito sistemática en contra de los periodistas incentiva la violencia contra ellos y los medios de comunicación. Para concluir, hay otros 2 aspectos que marcan el declive de la libertad de prensa que están alineados directamente a la democracia. El primero es la falta de acceso a la información. Pese a que ya existen leyes en varios países, los gobiernos siguen clasificando información, restringiendo el acceso y no haciendo campañas de alfabetización sobre el tema como las leyes lo obligan. Y segundo, estamos viendo cómo las arenas de los desiertos informativos se están esparciendo por doquier, desde Colombia a Brasil, de Argentina a Estados Unidos. Comunidades enteras se están quedando sin periodismo local debido a una crisis de nuestra industria agravada por la pandemia. Los ingresos por publicidad siguen migrando hacia las plataformas digitales en grave detrimento de los medios y periodistas. Y cuando las comunidades se quedan sin periodismo local, como indican estudios académicos, aumentan la corrupción, las injusticias, las violaciones a los derechos humanos y, por supuesto,
disminuyen el involucramiento de los ciudadanos en los procesos electorales y su voluntariado en organizaciones de la sociedad civil. Hagamos votos para que en esta cumbre los gobiernos entiendan esta ecuación. Cuando se debilita la libertad de prensa y al periodismo profesional, las consecuencias son muy graves para la democracia. Muchas gracias.